Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y Luis Román. Y en el día de hoy vamos a estar hablándoles de una entrevista que realizó el cardenal Müller, pero también de otro artículo, y son muy relacionados sobre lo que yo pensaría, lo hemos dicho varias veces en otros programas, una de las señales de la apostasía que estamos viviendo lamentablemente en estos tiempos en la iglesia, y es sobre la bendición a parejas de mismo sexo, la homosexualidad. Es un punto de división ahorita mismo en la iglesia, lamentablemente. Es increíble que podamos decir eso, pero es así. La doctrina de la iglesia no se puede cambiar, de eso vamos a estar hablando hoy, y no ha cambiado, pero los modernistas han sido muy eficientes y muy listos en no tener que cambiar nada de la doctrina, pero sí cambiar la práctica. Y así nos han cambiado la iglesia. Entonces, para eso tenemos hoy a Jesse, que nos va a estar dando un poquitito más de luz en este tema. Jesse, ¿cómo estás? Bendecido, lo dices tú muy bien. Saben que no pueden cambiar la doctrina, pero están cambiando la práctica. Y al cambiar la práctica, así poco a poco van a cambiar la doctrina, por lo menos el pensamiento de los laicos sobre estos temas como el homosexualismo. Pues vamos a empezar con la iglesia no puede cambiar la doctrina. Esta fue una entrevista con Brújula Cotidiana y nos dice lo siguiente: aquellos pastores que sostienen la necesidad de cambiar la enseñanza sobre la homosexualidad y otros temas morales, hay que recordarles que la iglesia no tiene autoridad para cambiar ni una tilde de la revelación. Y por lo tanto, lo que el catecismo, que es el fiel intérprete, el catecismo dice aquí puede cambiar, es decir, desarrollarse solo en el sentido de hacer progresar la comprensión de la doctrina, pero sin alterarla. Dice aquí, el viernes 24 de octubre por la tarde en Roma, en la Basílica de San Lorenzo in Lincina, el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, presidió las solemnes vísperas según el rito antiguo en el contexto de la 14 peregrinación jubilar que se llama Summorum Pontificum ad Petri Sedem, comúnmente dominada el jubileo de los tradicionalistas. Al margen de la celebración y de la tercera asamblea del camino sinodal de las iglesias de Italia, hemos recopilado algunas reflexiones de don Nicola Bux, teólogo y antiguo consultor de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre temas de actualidad eclesiástica y teológica. ¿Puedes continuar ahí, Luis? Claro que sí. Algunos pastores, bueno, aquí están las preguntas ahora de la entrevista. Dice aquí, algunos pastores han sostenido que el catecismo puede ser modificado. La pregunta ¿es teológica y doctrinalmente posible cambiar la enseñanza de la iglesia, por ejemplo, sobre la homosexualidad u otros temas morales? Y la respuesta fue la siguiente: la iglesia basa su enseñanza en la revelación hecha por Dios y cumplida en Cristo, contenida en las Sagradas Escrituras. Basta recordar Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Mateo 19:4 dice lo siguiente: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los creó varón y hembra? Y cierro la cita. La iglesia no tiene autoridad para cambiar ni una tilde, Mateo 5:18, de estas palabras, sino solo para darlas a conocer y custodiar. Para eso sirve el catecismo. Continúo, yo sí. Sí, nada más quiero mencionar que el catecismo nos dice que la iglesia católica está bajo, el magisterio está aquí para servir la palabra de Dios. Está en el catecismo. La iglesia católica, el magisterio está aquí para servir la palabra de Dios. Por esta nota, Luis, en la iglesia católica, en la Santa Misa, cuando entran en procesión,
en la misa en Novus Ordo, nota que el diácono o el sacerdote tienen los 4 evangelios, el libro de los 4 evangelios sobre la cabeza y están en procesión al altar. Eso viene del Segundo Concilio Vaticano en Dei Verbum. Dice ahí, la iglesia, el clero está debajo, para servir la palabra de Dios. Y eso es un ejemplo visual que todos los católicos pueden ver, que el clero en la Santa Misa, al empezar la Santa Misa en procesión, están ellos indicando que la palabra de Dios está sobre todos nosotros. Continúa, Luis. Seguro que sí. Dice aquí, ¿cómo se distingue? Hoy en día, muchas corrientes culturales influyen también en el lenguaje eclesial. ¿Existe riesgo? La pregunta es, ¿existe riesgo de dejarse condicionar por ideologías ajenas a la tradición católica? Y la respuesta que nos da San Pablo ofrece un criterio siempre válido. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Esto significa que hay que examinar cada propuesta, idea o comportamiento y conservar solo lo que es bueno y verdadero. Para el cristiano, el criterio de la verdad es Cristo mismo. Cada pensamiento o teoría se sostiene o se derrumba en relación con él. Por eso hablamos de una antropología en Cristo y no simplemente de concepciones humanas cambiantes. Luis, quiero mencionar algo. Sí, adelante. Lo que hacen los modernistas, mira, tenemos la doctrina que está completamente claro en la Biblia y en la Sagrada Tradición sobre el pecado del homosexualismo. Pero lo que hacen los modernistas, lo que ellos hacen, dicen, mira, no vamos a cambiar la doctrina, está claro lo que la iglesia enseña, pero vamos a cambiar la práctica pastoral. Así lo dicen, vamos a cambiar la práctica pastoral y para tratar de insertar a los homosexuales, los LGBT a la iglesia, para llamarlos a la iglesia, vamos a darles una bendición. No estamos bendiciendo su acción ni su estilo de vida, estamos bendiciendo simplemente la persona. Pero lo falso de ahí, como el foto que estás enseñando, ahí vemos al padre James Martin, él no está bendiciendo a homosexuales individualmente, los está bendiciendo juntos, agarrados de la mano, hombro a hombro. Tus ojos no te mienten. Ahí te dice la práctica pastoral, es que Father James Martin y otros modernistas, ellos están empujando para que la iglesia bendiga esas relaciones perversas. Luis. Sí, estoy aquí. Ya. Voy a seguir. Dice así, ¿cómo se distingue, según la doctrina católica, entre la acogida de la persona y la aprobación del comportamiento? Si quieres, leo. Ya. Dice la respuesta. El concepto de persona elaborado en el Concilio de Calcedonia para expresar el misterio de Cristo nos enseña que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena, querida por Dios. Acoger a la persona significa reconocer esta verdad original. Para la acogida pero la acogida no puede significar la aprobación del comportamiento si éste se desvía del bien. Así como la medicina corrige lo que es patológico, la pastoral auténtica tiene como objetivo sanar, no confirmar el error. La ideología de género. Buena frase. Totalmente. La ideología de género, como ha recordado varias veces, aquí están citando al Papa Francisco, es un error de la mente humana. Acoger significa acompañar hacia la verdad, no justificar la mentira. Y sabes qué, Jesse, perdona que voy a mencionar algo aquí rapidito, porque el cardenal Müller, yo recuerdo, fue uno de los que más peleó en contra de estas bendiciones a homosexuales, e incluso él ocupó la silla que ocupa ahora Víctor Fernández, el cardenal que promovió, que ha promovido esta aberración. Ahí tienen una foto de él. Y el cardenal que sustituyó de por sí a Müller fue Luis Ladaria. Y Luis Ladaria sacó un documento firmado por el mismo Papa Francisco también,
que decía que no se puede bendecir el pecado. No sé si tú te acuerdas de eso, unos añitos Sí. antes. Y claro, después el Papa Francisco en una entrevista privada dijo que él no estaba muy contento con eso. Cuando llegó Víctor Fernández, misma silla, pero vienen y sacan un documento que ahora sí lo podemos hacer, pero como tú estabas explicando, pastoralmente. Y Müller decía exactamente esto. Müller, incluso el cardenal Müller, se fue más allá y le dio una advertencia a los sacerdotes y les dijo, ustedes no tienen que obedecer esta orden por parte de sus obispos, porque un sacerdote que bendice una pareja del mismo sexo está cometiendo un acto sacrílego, porque uno no puede bendecir el pecado y no existe tal cosa. Eso es una novedad. No existen bendiciones pastorales, o la bendición y la acción de quien es bendecido coincide o es para Dios, como cuando yo bendigo la comida, la bendigo para que esa bendición que Dios me está dando de poder comer, pues sea para gloria de Dios. Mi matrimonio lo bendigo para Dios. Incluso se recomienda a los matrimonios cuando van a tener actos íntimos, hacer una oración antes. Cualquier gozo que yo obtenga aquí en la tierra, que sea para gloria de Dios. Nada, nunca tú haces una bendición. Voy a hacer una bendición al pedófilo que ahorita va a violar a un niño. Voy a hacer una bendición al pillo, al ladrón que va a robar. Eso no tiene sentido. Si hago una oración por ellos para que se conviertan, y eso no es lo que están promoviendo aquí. El cardenal Müller es una de las voces proféticas hoy día. Entre muchos lobos que tenemos hoy día, él es una de las voces auténticas y proféticas. Dice aquí, ¿es compatible la doctrina sobre la sexualidad con la pastoral de la misericordia invocada por el Papa Francisco? La verdadera misericordia, es la respuesta aquí, no consiste en dejar a la persona en el pecado, sino en ayudarla a convertirse y a encontrar la verdad. Donde el pensamiento genderista ha generado sufrimiento, como en el fenómeno de los transitioners, personas arrepentidas de haber aprendido la llamada transición de género, se ven las heridas producidas por una mentira que ha afectado al cuerpo y el alma. El cuerpo no está a nuestra disposición, sino que es un don de Dios. Ir contra la realidad del cuerpo significa oponerse al propio Creador. Es un engaño que adquiere los rasgos del anticristo, cuando incluso un pastor de la iglesia llega a respaldarlo. Otra cosa que yo quiero mencionar también es que para mí este movimiento, Luis, tienen ellos enfermedad mental. Y te voy a decir por qué digo eso. Antes de 1973, la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras en los Estados Unidos tienen un libro grueso que se llama el DSM, es como es la Biblia de los psiquiatras y psicólogos. Y ahí tiene enfermedades y las síntomas y cómo tratar esas enfermedades mentales. Antes de 1973, estaba dentro de este libro, la Biblia de los psiquiatras y psicólogos, decía que el homosexualismo es un desorden mental. Por el lobby de los homosexuales muy fuerte, y empezaron a amenazar a los psiquiatras que estaban parte de este board de la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras. Empezaron ellos, como le hicieron al Justice, Supreme Court Justice, fueron a su casa, estaban enfrente de su casa haciendo barullo, amenazándolo. Y este psiquiatra dijo, vamos a quitar el homosexualismo de este libro, que es la Biblia de los psiquiatras y psicólogos, porque yo no quiero ningún problema con los homosexuales. Y la quitaron por peligro a su persona y a sus familias. No la quitaron porque dijeron, no, ¿sabes qué? El homosexualismo es algo normal. Lo quitaron porque fueron amenazados por el lobby de los homosexuales. Sí, así mismo es, que siempre ha sido así, siempre ha sido así. Continúo, Jesse. Sí. Dice, ¿qué respondería a quienes acusan a la doctrina católica de ser exclusiva o no inclusiva? Y la respuesta es, les respondería que sí, en cierto modo lo es, porque sigue a Jesucristo, quien dijo haber venido a traer división. Lucas 12:51.
Cristo no busca el consenso, sino la verdad. Su inclusión es la de quien acoge la salvación de la verdad. La enseñanza de la iglesia no es conformismo con las modas o los poderes del mundo, sino fidelidad a aquel que dijo, el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. La libertad cristiana consiste en seguir la verdad, incluso cuando divide. Muy bueno. Y aquí la pregunta, el catecismo define los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados. Y esa es la frase que enchila al padre James Martin y otros homosexuales en la Iglesia Católica que son cleros. Esa frase ahí. La pregunta, ¿se trata de una expresión lingüística superable o de un juicio irreformable? La respuesta es, Dios es el creador del orden. Y el orden es la disposición recta de las personas y las cosas hacia un fin. La fuente de todo orden es la sabiduría divina. El desorden moral es, por tanto, una negación de Dios mismo. El catecismo no utiliza aquí un lenguaje superable, sino que expresa una verdad ontológica, arraigada en el ser de las cosas. Como recordaba Gustave Thibon, dijo, la libertad es hija del orden. Punto final de comillas. Y Séneca, un filósofo griego, escribía, entre comillas, ser libre es obedecer a Dios. Punto final de comillas. Donde falta el orden, reina la mentira del maligno, que es el diablo. Qué bien. Ese último comentario, Jesse, obviamente no queremos volver esto una clase de filosofía, pero es muy profundo, porque la gente a veces piensa, oh, el orden de Dios, entonces soy esclavo, no soy libre, y realmente es al revés. Si yo sigo ese orden, yo soy verdaderamente libre. Cuando me voy por otras canales o por otras filosofías, estoy siendo esclavo pues del pecado, como lo dice la Biblia, o siendo esclavo de las ideologías, o siendo esclavo de la presión de grupo, de otras personas, pero realmente no estoy reconociendo lo que objetivamente yo no escogí. La verdad tú no la haces. La verdad no es una conclusión de ciertas teorías, como ahora se creen los seres humanos, que nos juntamos y tratamos de identificar si realmente la pared es blanca. O sea, si estamos viendo que es blanca, yo la veo, las fotos dicen que es blanca, buscamos la definición del color blanco, es blanca. Es blanca. O sea, y tú no decidiste que era blanca, es porque objetivamente es blanca. Entonces así es la verdad. Y obviamente esto de la izquierda les molesta porque pues quieren negar todo lo que es orden, porque cualquier cosa que no es decidida por ellos fue decidida por alguien más. Y ese alguien más fue Dios. Luis, para hacerlo fácil, el orden viene de Dios y el desorden viene del diablo, para hacerlo fácil. Así es, muy. La pregunta es, continúa. Sí, mira, el Monseñor Francesco Sabino dice aquí, vicepresidente de la CEI, creo que es la Conferencia Episcopal Italiana, y obispo en Calabria, ha celebrado recientemente la misa de la peregrinación jubilar, de Italia, la peregrinación jubilar de algunos grupos del abecedario, y ha hablado de la necesidad de una iglesia que cambia. Esto es bien lamentable, no sé si me entendieron. Este monseñor celebró una misa para el grupo de Arcoíris en una iglesia en Italia y habló de la necesidad de una iglesia que cambia, para que vean cuán divididos estamos y por qué dijimos al principio, esto es signo de la apostasía que estamos viviendo en la iglesia. No la iglesia como institución, pero dentro de la iglesia, entre sus miembros. Dice la pregunta, ¿permite la tradición una reinterpretación de las verdades en función de los tiempos? Y la respuesta es, como recordó Juan 23, al inaugurar el Concilio Vaticano II, el problema del mundo es siempre el mismo, estar con Cristo o contra él y su iglesia. El progreso de la doctrina no es un cambio de fondo, sino un desarrollo orgánico, como el crecimiento de un cuerpo. Al llegar a la edad adulta, no se añade un nuevo miembro, sino que se madura lo que ya existe. No es la iglesia la que debe cambiar para adaptarse al mundo, sino cada cristiano el que debe convertirse a la verdad inmutable que es Cristo el Señor. Excelente. La última pregunta aquí, ¿de qué manera la autoridad del magisterio vincula a los obispos en la enseñanza de la fe? La respuesta es, porque su autoridad se ejerce en persona Christi, como recordaba el Papa León Magno,
ante Cristo, el obispo debe desaparecer. El magisterio, esta es la frase que estaba diciendo al principio del programa. Aquí está. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solo lo que ha sido transmitido. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 86. Cuando un pastor propone un evangelio acomodaticio y flexible, deja de ser maestro de la fe y se convierte en eco del mundo o embajador del mundo. La fidelidad al depósito de la fe es la verdadera caridad hacia las almas. Y qué triste que esa frase tan bonita, el depósito de la fe, esa frase precisamente es la razón por qué cancelaron al obispo Joseph Strickland, porque él dijo a sus obispos, a sus hermanos obispos en una asamblea de todos los obispos de los Estados Unidos, nosotros tenemos que mantenernos fiel al depósito de la fe. ¿Qué pasó unas semanas después de eso? Lo cancelaron. Así mismo es. ¿Sabes qué? Dave Verboom también, que eso es lo que estamos citando aquí, que tú lo mencionaste ahorita. Cualquier persona que va a la universidad o estudia algún grado académico en teología y filosofía sabe que ese documento es base. Y miren esto, nosotros que hablamos aquí mucho de tradición, déjenme decirle algo a los modernistas que a veces nos ven y tienen problemas y dicen, no, pero es que tú tienes que obedecer lo que digan hoy. Esto es Constitución dogmática del Concilio Vaticano II. No estamos citando a San Pío X, no estamos citando a León XIII, sí citamos también a ellos, pero eso que dice este documento, que es del concilio, es exactamente el pensar de la iglesia. El magisterio le sirve a lo ya revelado por Dios. El magisterio no puede crear nuevas ideas o contradecir lo que ya creó, lo que Dios enseñó. Y no se puede contradecir a sí mismo. Por eso cuando vemos, ahorita mismo tenemos toda esta controversia con lo de Corredentora, de la Virgen María, sé que eso es otro tema, pero es triste ver eso, ver cómo contradicen. Tenemos un magisterio ordinario que nos habla del papel de María y ahora tenemos unos líderes en la iglesia que no les parece apropiado porque causa división y el ecumenismo. Entonces, pues por favor, no utilicen ese título de Corredentora a la Virgen María. O sea, es increíble. O sea, es como que, entonces hay gente que te dice, pero Luis, tú que te cantas tan tradicional, se supone que tú obedezcas. No, eso es lo que hacen ustedes, ¿no? No, yo no obedezco algo que contradiga la doctrina. Entonces ahí volvemos, es exactamente lo que Jesse nos está mencionando aquí. Es importante, Dave Verboom lo dice claramente, el magisterio no es para descubrir cosas nuevas que Dios no nos enseñó. No. El magisterio le sirve a lo que ya se reveló y lo que hace es interpretarlo, por ejemplo, al hombre moderno, a la época de ahora, ¿verdad? Es algo bonito. Ese es el trabajo del magisterio, pero no es crear nuevas ideas, no es cambiar la doctrina como ya hemos estado diciendo. Luis, un sacerdote y un obispo o es embajador de Cristo o es embajador del mundo. Cuando no son fieles a la palabra de Dios, a la sagrada tradición, un sacerdote y un obispo se convierte a embajador del mundo, no de Cristo. Bien dicho, bien dicho. Seguimos con Müller. Sí, Müller. Yes. Comienza, Luis, por favor. Sí, adelante, claro que sí, voy para allá. Dice el cardenal Müller, esto pasó en una entrevista para la WTN. Él advirtió aquí, hablando, esto es un tema un poquito, bueno, es importante. Dice que el cardenal Müller advierte en una entrevista de EWTN que la marginación que sufren los católicos tradicionalistas por parte de algunos obispos les está empujando hacia la sociedad San Pío X. Al mismo tiempo sostiene que la verdadera causa de división en la iglesia hoy es la bendición de parejas homosexuales. Y sí, es muy cierto, es una de tantas, ¿verdad? Dice el cardenal Müller, ha advertido de que algunos obispos están obligando de facto a los católicos conservadores a quedarse en casa o a buscar refugio en la sociedad de San Pío X. En una extensa entrevista con Raymond Arroyo de EWTN, el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró: he oído a algunos obispos decir que los católicos que no quieren la forma más reciente de la liturgia pueden quedarse en casa o ir con los lefebrianos. Cierro la cita. En su lugar, el cardenal pidió el diálogo, afirmando: debemos ser muy abiertos a hablar con la gente en un buen diálogo de modo sinodal para hablar juntos. El cardenal Müller añadió
que no es la misa en latín lo que divide a la iglesia o la misa tradicional, sino la bendición de las parejas homosexuales que, según él, relativiza el sacramento del matrimonio, que es una verdad revelada. Criticó lo que considera un creciente relativismo teológico en el enfoque del Vaticano hacia el diálogo interreligioso y condenó la creación de una sala de oración musulmana dentro del propio Vaticano. Dice él, estas son las palabras de él: el Vaticano es la sede de la Iglesia Católica y permitir allí el culto no católico equivale a una autorrelativización, afirmó el cardenal. Esta decisión parece impulsada por el deseo de parecer abiertos más que por una reflexión teológica. Jesse, ¿tienes comentarios? Sí, nos están matando los musulmanes en Nigeria y en otras partes del mundo. Entran a las iglesias católicas en la misa y hacen una matanza, y nosotros en la sede principal en Roma les estamos dando hospedaje a esta religión que tiene 1300 años de tendencias violentas contra especialmente los católicos, y les estamos dando hospedaje. Hay una doctrina islámica que dice: cuando un musulmán entra a una área, esa área, ya porque entró el musulmán a hacer sus oraciones y hacer sus predicaciones, esa área siempre será parte de Islam. No puedes quitar ese musulmán de ahí si no lo haces a golpes, a palos o en una guerra. Por lo tanto, los musulmanes van a decir: ya que nos permitieron rezar aquí en la librería del Vaticano, esta área nos pertenece a nosotros. Y así es como ellos empiezan a crecer en áreas, porque la doctrina musulmana es: cuando ellos entran a una área y siembran sus semillas ahí, ya no los puedes quitar. Así mismo es, así mismo es. Continúo con la entrevista al cardenal Müller. Dice: también se preguntó si las autoridades competentes habían sido consultadas, diciendo: no sé si se pidió opinión a un cardenal, a la Congregación para la Doctrina de la Fe o al mismo Papa. Los musulmanes pueden verlo como una victoria simbólica, un signo de que se reconoce su supuesta superioridad. Cierro la cita. El cardenal Müller reafirmó los fundamentos de la doctrina católica como enraizados en la filosofía griega y romana, tal como la entendieron los padres de la iglesia, quienes reconocieron que había algo de verdad en la filosofía, pero nunca en las religiones paganas, griegas o romanas. Nunca aceptaron las antiguas religiones. Advirtiendo contra la confusión entre las distintas religiones, señaló: las diferentes religiones, estas son las palabras del cardenal, las diferentes religiones tienen distintas concepciones de la paz, la libertad y la dignidad de la persona. No podemos mezclarlas. No somos fratelli tutti, todos hermanos. Cierro la cita. Sobre la cuestión de la ordenación de mujeres, declaró con claridad que va contra la fe católica, que las mujeres pueden recibir el sacramento del orden sagrado. O sea que no se puede. Solo los hombres pueden ser obispos, sacerdotes o diáconos. Adelante, Jesse. Dice: las divisiones entre las corrientes conservadora y liberal dentro de la iglesia católica. Mira, pues, ¿cuáles son la liberal y conservador? La Biblia nos dice en Mateo 25:31 y siguiente: los cabríos son los liberales, las ovejas son los conservadores. Bíblicamente te lo ha explicado. Dice aquí: las divisiones entre las corrientes conservadora y liberal dentro de la Iglesia Católica se han profundizado desde el Concilio Vaticano II, especialmente en torno a la interpretación de sus reformas. La aplicación de fiducia supplicans, que abrió la puerta a las bendiciones de parejas del mismo sexo, y la continua aplicación de tradiciones custodes, que restringe la misa tradicional en latín, han intensificado estas tensiones. Muchos perciben ahora un conflicto emergente entre quienes buscan preservar la continuidad doctrinal y litúrgica y quienes promueven un enfoque más pastoral e inclusivo. No, lo que ellos están enfocando o lo que ellos están tratando de empujar es el modernismo, y eso causa la apostasía que estamos viviendo hoy día. Así mismo es.
Y por si acaso, si alguno piensa que estamos exagerando, vayan al Catecismo numeral 675. Lean el párrafo de 675 en adelante, porque continúa después del 675, cómo habla de la apostasía, y pregúntense, ¿está pasando? Creo que la respuesta va a ser que sí. ¿Quieres que Luis, siga? la próxima vez que estemos juntos, vamos Sí. tú y yo a repasar 675, 676, 677, la próxima vez que estemos juntos. Así es, sí, señor. Ok, dice aquí el cardenal Müller, destacado teólogo y una de las principales voces conservadoras de la iglesia, sigue defendiendo lo que él denomina las verdades inmutables de la fe. Inmutable significa que no deben cambiar, frente a lo que percibe como un reciente relativismo. En el 2019 defendió a quienes arrojaron las estatuas de la Pachamama al Tíber, afirmando, estas son las palabras del cardenal, el gran error fue introducir los ídolos en la iglesia, no sacarlos. Cierro la cita. También ha sido un crítico firme del camino sinodal alemán que busca introducir reformas liberalizadoras en la doctrina de la iglesia, y en el 2024 celebró la misa pontifical solemne tradicional en latín en la clausura de la peregrinación de Chartres en Francia. Así que yo les pido las oraciones por el cardenal Müller, porque ese es el tipo de pastor que necesitamos. Jesse, ¿algunas palabras para ir concluyendo? Simplemente quiero decir, para concluir, el orden viene de Dios, el desorden viene de Satanás. La verdad viene de Dios, la mentira viene de Satanás. Un laico o un clero, estamos llamados a ser obedientes al depósito de la fe. Un laico o un clero, o eres un embajador de Cristo o un embajador del mundo. Escoge. Luis y yo ya hemos escogido. Amén, bendito sea Dios. Sí, así mismo es. En la semana que viene vamos a hablar más de la apostasía, pero no es tan obvia como algunos pensarían que iba a ser, ¿verdad? Es algo, una trampa donde ambos lados parecieran buenos, pero uno tiene que darse cuenta. Hay señales muy claras de dónde se supone que debemos mantenernos. Yo los invito a todos a que se suscriban al canal en YouTube, Católicos para Católicos. Nos sigan por todos los medios sociales. Si saben inglés, pueden también buscar Catholics for Catholics, que están haciendo muchísimo en inglés también, en este gran apostolado, que mayormente es en inglés, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo nuestra parte por el lado hispano. Así que si usted habla inglés, búsquelo, check it out, como dicen por ahí, ¿no? Catholic for Catholics. Y también tienen un podcast similar a este, donde también tratan temas de política y temas de la iglesia. Y nada. Luis, también quiero mencionar que empecé yo también mi propio podcast en inglés. Nice. Empecé hace 2 semanas o 3 semanas. Se llama The Jesse Romero Show. Para los que hablan inglés y los que me quieran seguir, tengo un nuevo show que se llama The Jesse Romero Show, donde hablo así sobre la cultura, política, siempre enfocándome en el magisterio y la palabra de Dios como mi guía principal. Se llama The Jesse Romero Show. Búsquenme y síganme. Excelente, lo voy a estar colocando también en la descripción para que puedan encontrarlo y vayan y suscríbanse inmediatamente al canal de Jesse. Bueno, entonces con eso, Jesse, nos vamos despidiendo. Como siempre nos despedimos con el grito de guerra: ¡Viva Cristo Rey! Y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que vivan! Adiós.